Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde. We're going to open our Bibles this afternoon En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. in the book of John, chapter 1, verses 1 and 2. Juan 1, versículo 1 y 2. John 1, 1 and 2. Y dice la palabra del Señor así. The Word of God says like this. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra, Señor. Le pido, Señor, de que sea usted dándome palabras, Señor. Sabemos, Padre, que no somos capaces de poder, Señor, profundizar en textos como estos, Señor. Así que le pedimos, Señor, de la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para que abra nuestras mentes, Señor, para que abra mis labios, Señor, y la palabra que se diga desde este púlpito, Señor, sea conforme, Padre, a lo que usted quiere decirnos en esta tarde. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. You may be seated, brothers. Tenemos ya algunas semanas de haber entrado en el libro de Juan. We've been a few weeks that we've started looking at the book of John. Y yo creo que a los mensajes que llevamos a la altura, I think that the messages we've preached up to this point, nosotros tenemos que tener un punto específico de qué es lo que el libro nos quiere hablar. we have to have a specific point of what the book wants to talk to us about. Juan lo tenía en mente. John has that in mind. Él quería demostrar algo a través de su escritura. He wants to show us something through the scriptures. Lo hemos dicho en otras veces. We've said this before. Los evangelios son biografías teológicas de Cristo. The Gospels are biographies, theological biographies of Christ. Los evangelistas quieren demostrarnos a Cristo a través de lo que ellos escriben. The writers want to show us who Christ is through what they've written. En los otros libros, en los otros evangelios nosotros miramos In the other Gospels we look una sinopsis, o más bien dicho, una continuidad de la vida terrenal de Cristo. or we see a continuity of the life of Christ. Pero en estos primeros versículos del libro de Juan, But in these first verses of the book of John, nosotros miramos a Juan hablando de un Cristo celestial, we see John speaking of a heavenly Christ, a un Cristo que existió antes de que el mundo fuera hecho. a Christ that existed before the world was created. Él existió antes. He was before. Eso es lo que decíamos el mensaje pasado. That's what we said in the message before this. Refresquemos un poco el mensaje anterior. And let's remember the message before a little bit. Lo primero que Juan nos dijo en el mensaje anterior The first thing that John tells us in the message before es que Jesucristo era eterno. is that Jesus was eternal. En el principio era el Verbo. In the beginning was the Word. Él ya existía en el principio. He was in the beginning with the Word. Así que Él no fue creado como las demás cosas. He was not created with everything else. Él no fue parte de la creación. He was not part of created order. Él creó. He created. Eso es lo que Juan nos está diciendo en el primer That's verso. what John is telling us in the first verse. Él existía. He was. Y eso es lo que Juan nos dice en su primera letra. And that's what John tells us in the first word. Él no solamente que existió, He didn't just exist. Él existe y existirá. He existed and will exist. Y la palabra que Juan usa en el original griego The word that John uses in the Greek es la palabra eimi. is the word eimi. Es un verbo que se encuentra en un tiempo imperfecto. It's in the imperfect tense here. Jesucristo existió, Jesus existed, existe he exists, y existirá. and he will exist. Aunque los tiempos pasen, Él existe. Even though time goes on, he will exist. Él nunca deja de ser.
He will not ever stop being. Pero nosotros también encontramos otra parte del verso. But we find here another part of the verse. Y Juan nos está diciendo en estos versos And John is telling us in this verse de que Jesucristo coexistía con el Padre. that Jesus coexisted with the Father. Él era prostonteos, dice la palabra. It says, en proston theos. The word. Él existía cara a cara con Dios. He was face to face with God. Esto es algo que nosotros debemos digerir en nuestras mentes. That's something that we should see in our minds. Sí, nosotros creemos en un Dios todopoderoso, Yes, we believe in an all-powerful God. pero ese Dios en el que nosotros creemos But this God in who we believe cohabita desde el principio de la creación cohabitated from the beginning of creation con el Padre y con el Espíritu Santo. with the Father and the Holy Spirit. Hay una relación íntima entre ellos. There is an intimate relationship between them. Ellos no necesitaban de crear un universo. They did not need to create a universe. La armonía que había entre ellos era suficiente. The harmony that there was before them was sufficient. Esto es algo que ha traído de cabezas al mundo completo. That is something that has turned the world upside down. Cuando ustedes oyen hablar de la Trinidad, When you hear someone speak of the Trinity, lo primero que la gente dice, the first thing that the people say, ¿de dónde sacan esa palabra de la Biblia? where did they take this word of the Bible out of? Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, But when we read the scriptures, nosotros miramos a un Dios que trabaja de diferentes formas. we see a God that works in different ways. En el principio era el verbo, In the beginning was the Word, y este verbo coexistía con Dios. and that word coexisted with the Father. Y esto es algo que nosotros miramos a través de todo este libro. And that's something we see during all this book, throughout all this Juan book. quiere demostrarnos a través de su libro John wants to show us through his book de que Jesucristo es Dios mismo. that Jesus is the same. Este es el punto principal del Evangelio. That is the first principle of the gospel. El Dios mismo se encarnó en la humanidad de Cristo The same God was incarnate in Jesus Christ. y vino a morir por sus hijos. And he came to die for his children. Ahora, esta es una doctrina que ha sido atacada durante la historia de la iglesia. That is a doctrine that's been attacked through the history of the church. Esto no era tan importante hasta que Cristo vino al mundo. It was not that important until Christ came to the world. Nosotros lo miramos cuando Cristo vino a este mundo. We look when Christ came to the world. Nosotros podemos ver la reacción de los fariseos. We can see the reaction of the Pharisees. Cuando Jesucristo mismo se llamaba Hijo de Dios. When Jesus called himself the Son of God. Juan nos dice en su libro. John tells us in his book. Dice, ellos buscaban piedras para It apedrearles. says they looked for rocks to stone him. Así que Jesucristo les decía, ¿por cuál de las buenas obras me apedrean? So Jesus says, what of my good works will you stone me for? Y ellos decían, no te apedreamos por las buenas obras, And they said, we will not stone you because of your good works. sino porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. But you being man, make yourself a child of God. Esta fue una doctrina que puso al mundo de cabeza. That was a doctrine that turned the world upside down. Y la reacción la hemos visto año tras año en la historia de la and the iglesia. reaction we've seen this year after year in the history of the church. En el siglo tercero, In the 3rd century, en el año 250, in year 250, había un miembro de la iglesia llamado Arius. and there was a man of the church named Arius. Y este hombre decía de que no existía la Trinidad. And this man said there did not exist a Trinity. Dios no es una Trinidad, es lo que él decía. God is not Trinity, he said. Y Jesús fue creado. And Jesus was created. Así que este hombre decía de esta forma: This man said it in this way. si el Padre engendró al Hijo, If the Father begot the Son, el que fue engendrado tuvo un principio en su existencia. the one who was begotten had a beginning in his existence. Y esto hace evidente And this is evident que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. that there was a time when the Son did not exist. Yo quiero que ustedes miren esta doctrina. And we see in this doctrine, Ustedes me van a decir, nosotros no lo hemos visto en otro lado. you're going to say, well, I haven't seen this in another place.
Hay ciertas de estas personas que todavía caminan por nuestras calles. There are people who already still walk through our streets, Y muchos de nosotros hemos hablado con ellos. and we've talked to them. Juan dice en su libro, John says in his book, en el principio Jesucristo ya existía in the beginning, Jesus existed, y él cohabitaba con el Padre. and he was cohabitating with the Father. Este hombre del que estamos hablando This man that we were talking about fue fundador del arrianismo. was the founder of Arianism. Ahora en día nosotros los conocemos como los testigos de Jehová. And now we know him today as the Jehovah's Witness. En el año 320 después de Cristo, In the year 320 after Christ, un obispo de la iglesia, a bishop of the church, su nombre era Alejandro, he was Alexander. este hombre convocó a un sínodo. This man made a convocation of a council. Y mediante el estudio de las And escrituras, through the study of the scriptures, estos hombres llegaron a una conclusión. these men came to a conclusion Y es que Arios era un hereje. that Arius was a heretic. Porque lo que él suponía en su pensamiento Because what he put forward in his thought no estaba escrito en la palabra de was Dios. not written in the Word of God. Ahora yo estoy hablando del año 320. Now I'm talking about year 320. Estos libros que nosotros leemos ahora en día These books that we read nowadays ya corrían por las iglesias cristianas. that run through the Christian church. En el año 325, In year 325, Constantino convocó a un concilio Constantine made a council, y condenó al arrianismo como herejía. and he condemned Arianism as a heresy. Así que uno de los padres de la iglesia, So one of the fathers of the church, llamado Atanasio, called Athanasius, declaró en el credo de Nicea, y cito de esta forma: declared in the Nicene Creed, creemos en un solo Dios, we believe in one God, Padre Todopoderoso, Father all-powerful, y en un solo Señor Jesucristo, and one Lord and God, Jesus Christ, nacido del Padre, born of the Father, de la misma sustancia del Padre, the same substance of the Father, Dios de dioses, God of gods, luz de luz, light of light, Dios verdadero de Dios verdadero, true God of true God, engendrado mas no creado, begotten but not created, y de la misma naturaleza del Padre. in the same nature of the Father. Ese es el fin de la cita. That was the end of the phrase. Este hombre, en unas pocas letras, This man, in a few words, él describió de una manera contundente he wrote in a way that was congruent de que Dios no solamente es Dios el Padre, sino Dios el Hijo, that God is not only God the Father, but God the Son. y que los dos tuvieron algo que ver en la creación del mundo. And both had something to do with creation. Así que nosotros miramos en los textos So we anteriores. see in the text before, the history, Jesús ya existía, Jesus existed, pero no solamente que Él existía, but he didn't just exist. sino que Él cohabitaba con el Padre. He cohabitated with the Father. Pero en esta tarde yo quiero que miremos la otra parte de este verso. But I want us to see this afternoon the other part of this verse. Y es la contundencia como Juan declara el final de este texto. And how Juan declares the end of this text. Este verbo es Dios mismo. This verb is God himself. Dice, y el verbo era Dios. He says, and the word was God. Kai theos en hologos. Kai theos en ho logos. El verbo era Dios. The verb was God. The Juan- word was God. Juan quiere que nosotros veamos John wants us to see de que Jesucristo existió desde la eternidad pasada. that Jesus existed in eternity past. Desde antes que las estrellas fueran hechas, Before the stars were made, antes que los universos fueran hechos, before the universe was created, Jesucristo ya existía. Jesus existed. Y Él no solamente era el Hijo de Dios, And he wasn't just the Son of God. Él no era una creación como exponen esos hombres, He wasn't a creation as these men Él gave. era Dios mismo. He is God himself. Este es el mensaje que nosotros podemos digerir en esta tarde. That is the message that we can see this afternoon. Nosotros empezábamos el mensaje pasado We
started the message before with this. ¿Quién dice la gente que soy yo? Who the people say that I am? Jesús quiso siempre que nosotros estuviéramos claros en esta pregunta. Jesus wanted us to be very clear on this point. Y él a menudo dijo la misma palabra. And he said the same way. Nosotros sabemos la respuesta de los apóstoles. We know the answer of the apostles. Nosotros sabemos lo que ellos respondieron. We know what they answered. Algunos creen que tú eres Juan el Bautista. Some believe that you are John the Baptist. Otros creen que tú eres alguno de los profetas. Some believe that you are one of the prophets. Ahora, nosotros miremos en la actualidad. But we see in reality, Las cosas no han cambiado. things haven't changed. 2000 años después de Cristo, 2,000 years after Christ, tú sales a la calle you go to the street y tú preguntas lo mismo. and you ask the same thing. ¿Qué crees tú de Cristo? What do you believe about Christ? ¿Qué piensas tú de Cristo? What do you think of Christ? Inmediatamente la gente responde de esta forma. Immediately the people respond in this way. Bueno, Jesús fue un gran hombre. Well, great. Christ was a great man. Él fue un gran maestro. He was a great teacher. Y algunos que se dotan de inteligentes And some that think they're intelligent comparan a Cristo compare Christ con Dalai Lama, with the Dalai Lama, Benjamin Gandhi, Muhammad Gandhi, y con otros grandes hombres de la historia. and other great men of history. Él fue un gran profeta en el tiempo que existió. He was a great prophet in the time that he Un existed. hombre tal vez muy adelantado para la época que vivió. He was a man that was very smart for his time. Yo quiero que tú pienses por qué está sucediendo esto. I want you to think about why is this happening. El hombre no quiere aceptar quién es Cristo para The nosotros. man doesn't want to accept who Jesus is. Yo quiero que tú pienses esto. I want you to think this. Cada vez que tú aseguras algo como esto, Every time that you secure something like this, tú estás atacando a Cristo mismo. you're attacking Christ himself. Tú estás atacando la integridad de Cristo. You're attacking the integrity of Christ. Estás tratando de disminuir lo que es Cristo para ti. You're making less of who Christ is. Por eso es que nosotros como cristianos That's why us as Christians debemos gastar todo nuestro tiempo should spend all of our time en aprender quién es Cristo en realidad. learning who is Christ. Cada vez que tú miras a estas personas diciendo estas cosas, Every time you see these men saying these things, lo que significa Cristo para ellos, what Christ means to them, tú tienes que decirles a ellos you must tell them lo que en realidad Cristo es para ti. in reality who is Christ. Es fácil decir, eso no es Cristo. It's easy to say that's not Christ. Lo importante es decir qué significa Cristo para The nosotros. important thing is to tell them who Christ is for us. Ahora, durante la historia nosotros hemos visto lo mismo. During history, we've seen the same thing. Nosotros vemos a hombres tratando de atacar We see men trying to attack la deidad de Cristo. the deity of Christ. A ellos no les interesa otra cosa. Nothing else is important to them. Ellos atacan la deidad de Cristo They attack the deity of Christ porque Cristo es el centro del cristianismo. because Christ is the center of Christianity. Ellos atacan a Cristo They attack Christ porque sin Cristo el cristianismo no existe. because without Christ, Christianity doesn't exist. Ahora, miremos un poco los últimos años. We see during the last few years, Nosotros miramos a hombres como el hombre que escribió el Código de Da Vinci we see men like the man who wrote the Da Vinci Code en el año 2003, in 2003, diciendo que Cristo tuvo un amorío con María Magdalena that Jesus had an affair with Mary Magdalene, y asegurando que de ese amorío nació una hija. and assuring us that from that a daughter was born. Ahora, yo quiero que tú mires I acá. want you to see something. ¿Cuál es el propósito de atacar la pureza de nuestro Señor What is the Jesucristo? purpose of attacking the purity of Christ? Una sola cosa. One thing. Él fue sin pecado, dice la palabra. He was without sin, the Word of God Cuando says. tú aseguras algo como esto, When you say something like this, tú estás diciendo, Él no fue puro. you're saying he was not pure. Él no fue perfecto como lo describen las Escrituras. He was not perfect like the Scriptures write him. Pero miremos algo más. But we see something else. En el año 2007,
In the year 2007, Discovery Channel sacó un documental. the Discovery Channel comes out with a documentary. Y el documental se llamaba La tumba perdida del Señor Jesús. And the documentary is called The Lost Tomb of Jesus. Estos hombres aseguran These men give us the security que una tumba que ellos habían descubierto, that a tomb that they had discovered, allí estaban enterrados los huesos de nuestro Señor Jesucristo. that there are the bones of Jesus Christ. Ahora, yo quiero que tú mires las consecuencias de esto. But I want you to see the consequences of this. ¿Cuál es el problema de que descubran una tumba? What is the problem with that, looking at that tomb? Y que ellos digan que son los huesos del Señor Jesucristo. And that they are the bones of our Lord Jesus Christ. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, When we speak of the deity of Christ, eso significa mucho para la vida cristiana. that means a lot for the Christian life. Si tú aseguras que los huesos de Cristo todavía existen en una tumba, If you say that the bones of Jesus are still in the tomb, tú estás diciendo Él nunca resucitó de los muertos. you're saying that he was never raised from the dead. Y si Él no resucitó de los muertos, And if he did not raise from the dead, en vano es lo que nosotros creemos. in vain we have believed. Cada uno de los ataques del mundo Every one of the attacks of the world lleva a un solo fin. only has one end. Es disminuir la deidad de Cristo. It is to do away with the deity of Christ. Durante la historia de la iglesia, During all of the history of the church, la tarea del enemigo ha sido confundir la iglesia misma. the work of the enemy has been to destroy the church. Nosotros lo podemos ver durante la historia. We can see throughout history Hombres que se levantaron refutando contra las doctrinas bíblicas, men who have rose up to try to refute the biblical doctrine, diciendo eso está escrito así, pero no es así. saying this is written like this, but it is not like this. Ahora, la palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz. The Word of God says that the Word is living and active. Nosotros podemos estar 100% seguros de lo que está escrito ahí. We can be 110% sure of what's written there. Nosotros no necesitamos de que alguien más nos dé su pensamiento. We don't need someone else to give their thoughts. Ahora, yo sé que para nosotros ahora en día, I know for us in today, nosotros lo vemos por encima de lo que está sucediendo. we look on the surface of what's being done. Y yo decía esto la semana pasada. And I said this last week. Estamos cayendo en un problema grande como iglesias. We're falling into a great problem as a church. Nos están hirviendo. They are ¿Hirviendo? we're boiling. Nos están hirviendo de tal forma They're boiling us to a certain way que va a llegar un momento en que nos vamos a estar quemando. that there's going to come a time when we are burning. ¿Han visto esta historia de la rana? Have you seen the story of the frog? La rana tú la metes en una vasija con agua You put a frog into a pot of water y tú empiezas a subirle la temperatura al agua. and you start rising the temperature to the water. Y la rana nada como que si nada está pasando. And the frog swims like nothing's going on. Y luego sigue subiendo la temperatura. And the temperature rises and rises, Y ella sigue nadando and they keep swimming hasta que llega un momento until there comes a time que la rana muere porque no se dio cuenta que le estaban hirviendo. that the frog dies because he doesn't know that it's boiling. Esto está pasando con las iglesias ahora en día. That is happening during the church in the churches today. El mundo nos está vendiendo todo lo que tiene. The world is selling us everything they have. Y las iglesias a manos abiertas recibiéndolo. And the churches are receiving this with open hands. Estamos comprando mundo y dejando la escritura por un lado. We are buying the world and leaving the Bible on the side. Esto no es nuevo para la iglesia. This isn't new. for En the el church. siglo primero, In the first century, Pablo tuvo que escribir una carta a la iglesia de Colosas. Paul had to write a letter to the church at Colossae. La iglesia de Colosas estaba pasando por el mismo problema. The church at Colossae was going through the same problem. Habían nuevas doctrinas que estaban inundando la There iglesia. were new doctrines that were forming in the church. Sí, nosotros sabemos que tú tienes que creer en Cristo, Yes, we know that you ought to believe that Jesus is Christ, pero hay otras cosas que tú tienes que hacer but también. there's other things that you've got to do as well. Tú tienes que hacer esto, esto y esto. You must do this, this, and this. Así que Pablo tiene que escribir una carta. Paul had to write a letter
para hacerle saber a la iglesia de Colosas so that the church at Colossae would know. que ellos no necesitan nada más que a Cristo. They didn't know that the church didn't need anything else other than Christ. Iglesia, nosotros no necesitamos más que a Cristo. And the church didn't need anything other than Christ. A mí me encanta cómo Pablo se dirige a la iglesia de Colosas. I love how Paul writes to the church at Colossae. Capítulo 2, versículo 8, Colosenses 2, 8. Chapter 2, verse 8. Mira lo que dice Pablo. Listen what Paul says. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. It says, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to elemental doctrine or spirits of the world, and not according to Christ. Yo quiero que miren dos palabras escritas en ese texto. You see two words written here. Tradiciones y rudimentos. Traditions and elementary spirits. Estaba platicando con alguien, estamos platicando algunos ahora en la mañana. Some of us were speaking in the morning. Muchas veces solo nos dejamos ir por la corriente, So many times we're taken by the current of the world porque nos cuesta nadar contra ella. because it's hard for us to go against it. Esto estaba pasando en la iglesia de Colosas. That's what was going on in the Colossian church. Mucha gente del gnosticismo estaba entrando a la iglesia. Gnosticism was entering into the church. Sí, Pablo dice de que debemos de creer solamente en Cristo, Yes, Paul says we must believe only in Christ. pero nosotros les vamos a enseñar un conocimiento más profundo que eso. But we must show a doctrine even more profound than this. ¿Quién no quiere saber algo más profundo? Who wants to know anything more profound? Pero lo que ellos estaban vendiendo But what they're selling era lo que habían vivido durante mucho tiempo. is what they had lived through for many times. Es necesario de que hagamos esto también. It's necessary that we do this as well. Es necesario en la iglesia. It's necessary that in the church, Sí, ya sabemos que Cristo vino a morir por nosotros. yes, we know that Jesus came to die for us. Pero él solo fue un ángel que fue enviado al But he mundo. was just an angel that was sent to the world. Esa es la mente que empieza a confundirte y a traerte al mundo. That's the mind that begins to confuse you and take you to the world. Tú no tienes que ser tan fanático. You don't have to be such a fanatic. Tú tienes que ser un poquito pensando. You have to think for a second. Tienes que saber que las cosas no son así como se dicen. You have to know that things aren't like they say. La Biblia está escrita de una forma que tú no comprendes. The Bible is written in a way that you don't understand. Nosotros sabemos griego y sabemos lo que dice. We know Greek and we know what it says. Y cuando tú los pones a leer las escrituras, When you read the scriptures, ellos no pueden leer ni en español, mucho menos en griego. they can't read in Spanish, not even in Greek. Es un problema que está pasando y Pablo lo describe de esta forma. It's a problem that's going through, and Paul writes about it like this. Ahora mire lo que dice Pablo. Look what Paul writes. No compren las tradiciones de los hombres. It says, don't buy the traditions that they sell you. No vivan conforme a los rudimentos de ese mundo, Don't conform to the elementary spirits of the world, sino que vivan según Cristo. but live according to Christ. Versículo 9. But verse 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. Él es suficiente para ti. He is sufficient for you. Él es el Dios todopoderoso. He is the all-powerful God. Y el 10 dice, y vosotros estáis completos en él. And we are to say we are complete in him. Hermanos, nosotros no necesitamos nada más acá en nuestra iglesia. Brother, we must say we don't need anything else in our church. Cristo es suficiente para nosotros. Christ is sufficient for us. Él es la cabeza, dice la He palabra. is the head, the word of God says. El versículo 10, In verse 10, que es la cabeza de todo principado y potestad. and that he is the head of all rule and authority. Nosotros lo estamos viendo en el libro de Hebreos. We are seeing this in the book of Hebrews. Él está sentado en el lugar más alto. He is seated in the highest place. Eso es lo que dice Hebreos 1:3. And that's what Hebrews 1:3 says. Cuando tú lo traduces del griego, When you translate that from Greek, dice Él está en el lugar más alto, it says he's in the highest place sobre todo principado y potestad. over all rule and authority. Todo está puesto bajo
bajo sus pies. Everything is under his feet. Él es Rey de reyes y Señor de señores. He is King of kings and Lord of lords. Tú no necesitas nada más. You don't need anything else. Tú necesitas llenarte de Cristo. You need to fill yourself with Christ. Pablo quiere que nosotros comprendamos esto. Paul wants us to understand Y this. Juan nos está diciendo en el primer versículo, And John is telling us in the first verse, en él habita in him is dwells corporalmente toda la deidad de Dios. corporally all of the deity of Christ, of Es- God. Esto es importante para That nosotros. is very important for us. El mundo no sabe cómo hacer estas cosas. The world doesn't know how to do this. Ellos tratan de adulterar la imagen de Cristo They try to adulterate the image of Christ. y quieren vendernos a un Cristo They want to sell us a Christ que solo vive en sus mentes pecaminosas. that is that only comes from their sinful mind. ¿Ustedes han visto las imágenes que están colgadas en las iglesias católicas? Have you seen the images that are hanging in the Catholic churches? ¿Alguna vez ustedes han visto una imagen fea allí colgada? Have you seen an ugly image there hiding? No, ellos te venden una imagen bonita. No, they sell you a pretty imitation of Una Christ. imagen que tú ames. Imagination that you love, Porque este es el problema que hay en la mente de nosotros. because that is what is in our mind. Nosotros compramos por medio de nuestros ojos. We buy that by our minds. ¿Alguna vez has tratado de comer algo que se mira mal? Have you tried to eat something that tastes bad? Tú no te lo comes porque eso se mira mal. You don't eat it because it tastes bad. Imagínate de la misma forma a un Cristo que se mire mal colgado en una iglesia. Imagine a Christ that looks wicked or looks evil. Por eso es que la palabra nos llama a nosotros. That's why the Word of God calls us Que no nos hagamos ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba ni abajo en la tierra. that we are not to make an image of Him in the heavens or that looks like Him in the heavens or on the earth. Nosotros tenemos que amarlo a Él con todo nuestro We corazón. have to love Him with all of our heart. Pablo dice, nosotros no necesitamos nada más. Paul says we don't need anything else. En Él estamos completos. In Him we are full. Cuando tú vas a complete. Colosenses 1:15, When you go to Colossians 1:15, Pablo dice de la misma forma, Paul says in the same way, Él es la imagen del Dios invisible. He is the image of the invisible God. Él es el primogénito de toda creación. He is the firstborn of all creation. Yo quiero que tú mires lo que Pablo nos está diciendo en este versículo. I want you to see what Paul is telling us in this verse. Jesucristo es la imagen de Dios. That Jesus is the image of the invisible God. Tú no necesitas imaginarte algo diferente. You don't need to imagine something different. Hay una palabra que acá está utilizando Pablo There is a word that Paul is using here, y es la palabra eikon en griego. and it's the word icon in Greek. Lo que Pablo está diciendo en esta palabra What Paul is saying in this word es que Jesucristo es la copia exacta del Padre. is that Jesus is the exact copy of the Father. En él hay una semejanza exacta de aquello que se dice. There is a similarity exact that it says. Él no es algo diferente. He is not something different. Por eso es que nosotros miramos cuando Felipe le pregunta a Cristo. That's why we see when Philip asked Christ, Nosotros solo queremos que nos enseñes al we Padre. will only want you to see, show us the Father. Jesucristo le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me conocéis. And Jesus says, all this time you've been with me, you don't know me? Yo soy la imagen misma del Padre. I am the exact image of the Father. Es como que tú estés hablando de Dios mismo en la misma And palabra. it's like you're speaking of God Himself in the same word, Porque Él es Dios. because He is God. Ese es el propósito de este texto. That is the purpose of this text. Así que lo que el texto dice So what the text says es que Jesús es la imagen misma de Dios. is that Jesus is the same image of God. Y yo no estoy hablando del rostro de Dios. I'm not talking about the face of God. Yo estoy hablando de la santidad de I'm Dios. talking about the holiness of God, Yo estoy hablando del carácter de the Dios. character of God, De cada uno de sus atributos. every one of His attributes. Yo quiero que tú mires ese texto a profundidad. I want you to see this text more profoundly. Él es la imagen misma. He is the same image. Él es Dios y Dios. He is God of God. Por eso es que nosotros
Por eso que hay mucha gente que se confunde en este texto. That's why so many people confused in this text. Dice, no, ustedes están hablando de un Dios de tres cabezas. He says, no. You're talking of God of three heads. No, nosotros estamos hablando del Cristo que coexistía con el Padre. No, we're speaking of Jesus who coexisted with the Father. Esto es lo que la palabra nos dice. This is what the Word of God tells us. Nosotros no podemos tomar esta palabra We cannot take this word y decir que creemos en las and Escrituras say that we believe in the Scriptures si no creemos lo que la Escritura nos está diciendo. if we don't believe what the Scriptures are telling us. Versículo 2:9. Verse 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. Yo quiero que usted mire la traducción del griego. I want you to see the translation of the Greek. Porque en Él habita la plenitud de la naturaleza divina corporalmente. Because in him dwells the fullness of deity dwells bodily. En Jesucristo habita toda la plenitud de la naturaleza divina de Dios. In Jesus Christ dwells the whole nature of God. Cuando nosotros hablamos de la deidad de Cristo, When we speak of the deity of Christ, nosotros hablamos de todos los atributos que Cristo tiene. we speak of all of the attributes that he has. Por eso es que el mundo ataca a Cristo. That's why the world attacks Jesus. Porque Cristo es el centro de las Because Escrituras. Jesus is the center of the Scriptures. Ahora traigamos otro texto a la mente. I want to bring another text to mind. Y yo quiero que tú vayas viendo lo que la palabra nos está diciendo. I want you to see what the Word is telling us. Filipenses 2:6. In Philippians 2:6, Un texto que tocamos la semana anterior. a text we spoke of last week. Así que va a ser fácil recordar lo que significa. It will be easy to remember what it says. El texto que Pablo está utilizando, The text that Paul is using está utilizando la palabra cuparco. he's using the word kuparko, Es la esencia misma de Dios. the same essence of God. Y la otra palabra que utiliza es la palabra morfe. And the other word he uses is morphe. Es la naturaleza esencial, Él no cambia. The same nature of God, it doesn't change. Así que unamos las dos palabras. So we bring these two words together. Cristo es la esencia de Dios y su naturaleza nunca cambia. He is the essence of God and his nature never changes. Nosotros sabemos esto. We know this. Dios es inmutable. God is immutable. Él nunca cambia. He does not change. Él nunca deja de ser. He never stops being. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. He is the same yesterday, today, and forever. Y aunque su cuerpo corporal en esta tierra tuvo cambios, And even though his body in this world had changes, Él fue santo, santo, santo. he was holy, holy, holy. Su naturaleza, su esencia nunca cambió. His nature and essence never changed. Yo quiero que tú mires el creciendo de estos textos. I want you to see us building on these texts. Colosenses 1:15. Colossians 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. He's the image of the invisible God. Filipenses 2:6. Philippians 2:6. Él es la esencia y su naturaleza no cambia. He is the essence and his nature doesn't change. Colosenses 2:9. Colossians 2:9. Porque en Él habita toda la plenitud de la naturaleza divina corporalmente. In him dwells all the plenty of deity. ¿Ustedes vieron algunos atributos de Cristo descritos en estos textos? You see some of the attributes of Christ written in this text? Eso es algo que nosotros debemos de digerir. It's something that we should digest. Muchas iglesias no quieren saber nada de los libros paulinos. So many churches don't want to know anything of the Pauline epistles. A nosotros no nos interesa eso. And it doesn't matter to En us. realidad Pablo no fue apóstol de Cristo. Paul wasn't an apostle of Jesus. Y lo que él explica en todos sus libros no tienen una mentalidad. What he explains in all of his books doesn't have a real thought. Los musulmanes son uno de ellos. Muslims are some of them. Ellos tratan de atacar estas cartas They try to attack these letters porque Pablo trata en cada uno de sus libros because Paul speaks of each one of his letters. de explicarnos la deidad de Dios de Cristo, Explain to us the deity of Christ, de cómo Jesucristo es Dios también. of how Jesus is God. Pero miramos otro texto. We see another text.
Hebreos 1:3. Hebrews 1:3. Yo creo que este está fácil, hasta de memoria lo sabemos I ya. think this is an easy one. We should know it by memory. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of his nature. Jesucristo Jesus Christ es el resplandor de la gloria del Padre is the radiance of the glory of God y es la imagen misma de su sustancia. and is the exact imprint of his nature. Yo quiero que tú mires esto. I want you to see this. Él es la copia exacta del Padre. He is the exact copy of the Father. Todo lo que existe del Padre existe del Hijo. Everything that exists in the Father exists in the Son. El Padre y yo uno somos, The Father and I are one porque ellos tienen de lo mismo. because they have the same. Él y yo somos uno solo. He and I are the same. A mí me gusta cómo lo dice Juan I like how John says it 14:9, in John 14:9. hablando del mismo texto de Felipe. Speaking of the same text of Philip, Yo quiero que tú mires cómo Cristo lo describe en este texto. I want you to see how Jesus describes it in this text. Mira el versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? He says in John 14:9, and Jesus said to him, have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Versículo 10. Verse 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his work. ¿Notan la conjugación de lo que está haciendo Él? Do you see the conjugation that he makes here? El Padre que mora en mí. The Father who dwells in me. Él es el que hace las obras. He is the one who does his work. Todo lo que yo hago, no lo hago por mí solo. Everything I don't do it by myself. Ahora leamos el versículo 11. We see verse 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. It says, believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. Nosotros detengámonos un poco acá. We can stop here for a moment. ¿Ustedes creen, leyendo los evangelios, Do you believe reading the Gospels que Jesucristo hizo las mismas obras que el Padre hizo? that Jesus did the same works that the Father did? Él le devolvió la vista a los ciegos. He gave sight to the blind. Él le dio vida a los muertos. He gave life to the dead. Él sanó la gente de la lepra. He healed lepers. Nosotros podemos ver cada una de las cosas que Cristo hizo We en can esta tierra. see each one of the things that Jesus did in this land. Son cosas que solo el Padre pudo hacer. They are things that only the Father can do. Por eso los fariseos decían: The Pharisees then say, en verdad que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. in truth, everything that he's done well. Porque todo lo que él decía que hacía, Because everything that he says he's done, lo hacía de la misma forma que fue dicho en el Antiguo Testamento. he's done it in the same way that it was written in the Old Testament. Ahora hablemos de la forma como se le fue llamado en el libro de Juan. Now we speak of the form that it was called in the book of John. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, fue escrito: yo soy el buen pastor de las ovejas. he says, it's written, I am the pastor, the good pastor of the sheep. Cuando nosotros vemos el Nuevo When Testamento, we see the New Testament, Juan lo pone como el pastor de las ovejas. Jesus says, I am the shepherd of the sheep. Nosotros miramos una comparación de texto tras texto. We see comparisons in text and text. Él conocía el corazón de las personas He knew the heart of the people porque Dios todo lo sabe. because God knows everything. Así que cuando nosotros miramos la vida de Jesucristo So when we look at the life of Jesus y nosotros comparamos la vida del de su vida terrenal con el Antiguo and Testamento, we see his earthly life with the New Testament, nosotros podemos ver a Dios mismo haciendo obras en esta we tierra. can see God himself doing work in this earth. Él pudo duplicar los panes y los peces. He can multiply fish and bread. Muchos teólogos dicen:
Many theologians say que los peces que se comieron en aquel lugar that the fish they ate in that place fueron tan puros como los mismos peces que estaban en el jardín del Edén. were as pure as the fish in the Garden of Eden. Ustedes se pueden imaginar Can you imagine teniendo un cesto en tu mano having something in your hand? y de repente los peces empiezan a brotar uno por uno y nunca se acaba el pan. Having a basket in your hands and all of a sudden the fish begin to multiply and it never goes away? ¿Dónde puedes ver eso en las Where Escrituras? can you see that in the scriptures? En el principio de la In creación. the first of creation. Así que nosotros vemos a Cristo So we see Christ no solamente como un hombre que vino al mundo y hizo muchos milagros, not just like a man who came to the earth to do a lot of miracles, sino como el Dios encarnado en la persona de Cristo. but Jesus as incarnate God in the flesh. Hermano, esto es lo que nos separa de las demás religiones. That's what separates us from all the other religions. Esto es lo que separa el cristianismo de cualquier religión en el mundo. That's what separates Christianity from whatever religion in the world. Las otras religiones pueden quitar a sus fundadores de en medio Other religions can take away their founders y ellas pueden seguir subsistiendo. and they could continue to exist. Ellos pueden quitar un Dios y poner otro. They could take away a God and put another one. Y ellos pueden seguir existiendo. And they could continue to exist. Pueden ser como los hindúes teniendo más de 3.500 dioses. They could be like the Hindus having more than 333,000 gods. Y ellos pueden seguir existiendo. And they could continue to exist. Pero si a nosotros nos quitan a Cristo, But if they take Christ away from us, la iglesia ya no tiene razón de ser. the church has no reason to be Porque Él es Dios. because He is God. Él es el centro del cristianismo. He is the center of Christianity. Él es el centro de lo que nosotros creemos. He is the center of what we believe. Un cristianismo sin Cristo es solamente aire. A Christianity without Christ is just air. Cristo es el centro de la iglesia. Christ is the center of the church. Sin Él no hay evangelio. Without Him, there is not a gospel. Si Cristo no está en el centro del evangelio, Christ isn't at the center of the gospel. nosotros no tenemos que predicar. We don't have something to preach. Tú tienes que ver la palabra de Dios. You must see the Word of God. ¿De qué sirve tener un libro si Cristo no está en medio What does de it él? matter if we have a book if Christ isn't in the middle of that book? Él es el que le da vida a su palabra. That's what gives life to the Word. Cuando tú vas a Primera de Corintios, When you go to 1 Corinthians capítulo 15, perdón, in chapter 15, tú miras que el evangelio que nosotros predicamos we see the gospel that we preach depende completamente de él. is completely dependent on Christ. Si Cristo era un mentiroso, If Christ was a liar, si Cristo nunca resucitó de los muertos, if Christ never raised from the dead, si Cristo no vivió en pureza, if Christ didn't live in purity, si Él no es santo, 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 if He is not holy, 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 ¿qué podemos predicar adentro de nuestras what iglesias? can we preach in our churches? Si Él es el centro mismo de su palabra. If He is not the center of the same Word of God. Mire cómo lo dice Pablo en el libro de Primera de Corintios 15. Look how Paul says in 1 Corinthians 15. Oigamos estas palabras y pensémoslas cuando las vayamos leyendo. Hear these words and think about it when we're reading them. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Now I would remind you, brothers, of the gospel that I preached to you, which you received and which you stand. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en vano, dice Pablo. And by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. Ahora mire lo que Pablo ha predicado o ha dicho durante todo este tiempo. Now look what Paul has preached or said during all this time. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. It says, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried and was raised on the third day in accordance with the Scriptures." Ahora nosotros vemos el centro mismo del Evangelio. Now we see the center of the gospel. Un Evangelio sin Cristo A
Gospel without Christ no es evangelio. is not a gospel. Y yo no solamente estoy hablando del Nuevo Testamento. I'm not only speaking of the New Testament. Yo estoy hablando también del Antiguo Testamento. I'm also speaking of the Old Testament. Jesucristo predicó en la palabra misma. Jesus preached the same word. Cuando él iba a las sinagogas, él leía el Antiguo Testamento. When he went to the synagogue, he read the Old Testament. Él aplicaba la palabra a él mismo. He applied that same word to himself. Este día ha descendido sobre mí el Espíritu Santo, decía él. This day the Holy Spirit has descended upon me, he said. Ahora miremos por un momento aquellos discípulos camino a Emaú. We see for a moment the disciples who were on the road to Emmaus. Ellos estaban confundidos. They were confused. Ellos decían, en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? And they asked, what has really happened? Las mujeres ya habían ido con la noticia de que no habían hallado el cuerpo de Cristo. So the women had come saying that the body of Jesus isn't there. Así que ellos van caminando por el camino de Emaú. So they're walking to Emmaus. Y de repente Cristo aparece en el camino con ellos caminando. And Jesus appears to them on the way. Y él les pregunta, ¿de qué platican? And he asks, what are you talking about? Y ellos empiezan a decirle, ¿acaso tú eres el único que no sabes lo que ha sucedido? So are you the only one who doesn't know what happened? ¿No sabes lo que ha pasado en la ciudad? Do you not know what's happened in the city? Esto y esto sucedió. This and this happened. Aquel que nosotros creíamos que era el Mesías And that what we had believed who the Messiah was. vino y fue crucificado en la cruz del Calvario. He came and was crucified on Calvary. A pesar de todo lo que él hizo en esta tierra, Even though he did all these things on the earth, nosotros pensábamos que era el ungido de Dios. we thought he was the anointed of God. Pero ahora por la mañana pasó algo. But now for the morning something happened. Las mujeres fueron a la tumba The women went to the tomb. y cuando llegaron allá, When they got there, el cuerpo no estaba ahí. the body was not there. Ellos corrieron hacia nosotros. They ran to us. Y algunos de los apóstoles dicen que también el cuerpo no estaba ahí. And some of the apostles said that his body wasn't there. Y nosotros miramos las palabras de reprensión de Cristo. And we see the response of Christ. Versículo 25, 24-25. Luke 24:25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Says, "O foolish ones, and slow of heart to believe all the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" Ahora miramos el versículo 27. And we see verse 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. And starting with Moses, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Empezando desde Moisés. He started with Moses. Yo quiero que ustedes miren dónde empieza a escribir Moisés. I want you to think about where Moses began to write. Desde el principio de la From creación. the first of creation, Allí está escrito de él. there is written of him. Por eso es que Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. That's why John says in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Porque él estaba desde el principio. Because he was from the beginning. Cuando el mundo fue fundado sobre la tierra, When the world was founded on the earth, cuando las montañas fueron fijas, when the mountains were placed, él ya existía. he was. Jesucristo, hermano, sigue preguntando ahora en día la misma pregunta. Jesus continues to ask the same question today. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Who do you believe that I am? Es una pregunta que no tiene respuesta en muchos corazones. It is a question that doesn't have an answer in many hearts. Muchos miramos la vida de Cristo como cualquier cosa. Many believe or look at the life of Christ just like any old thing. Aunque Jesucristo mismo diga escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Because even though Jesus says, you search the scriptures because you believe in them, you have eternal life. Y ellas son las que dan testimonio de mí. But it is them who give testimony to me.
nosotros seguimos viviendo en la misma situación. They continue to live in the same situation. Si alguien viene y se acerca a ti y te pregunta quién es Cristo para ti, If someone comes and asks you, who is Christ to you? mi pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? My question is, what is your answer? Hermanos, nosotros los cristianos Brothers, we as Christians debemos gastar todo nuestro tiempo should spend all of our time en saber quién es Cristo in knowing who is Christ y qué significa para mí. and what does it mean for me. Día con día de nuestra vida Day after day in our life, debe ser conocer más de Él, it should be we should know more and more of Him, saber quién es Él, to know who He is, conocer más de su santidad. to know more of His holiness. Él dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. He said, be perfect as my Father in heaven is perfect. Pero Él dijo también, sed santos porque yo soy santo. But He also said, be holy for I'm holy. Es necesario que nosotros sepamos más de su santidad. It is necessary that we know more of His holiness. Nosotros tenemos que saber más de su We gloria, must know more of His glory, conocer más su carácter, know more of His character, conocer sus to know atributos. His attributes. Hermano, a mí me da la idea Brothers, I have the idea. que si alguien te hace una pregunta directa, If someone gives you a direct question, ¿quién es Cristo para ti? who is Christ for you? Tú no vas a hallar una respuesta que decir. You're not going to have an answer to give. Tú tienes que conocerle a Él, You must know Him, porque Él es el centro de la vida cristiana. because He is the center of the Christian life. Él es el centro de las Escrituras. He is the center of the Scriptures. Cuando tú lees libro tras libro, When you read book after book, tú encuentras a Cristo en cada una de las páginas. you see Christ in every one of the pages. A mí me encanta cómo Cristo lo dice en la oración sumo I sacerdotal. love how Jesus says in the high priestly prayer. Y Él describe la vida eterna de esta forma. He describes eternal life like this. Y, Juan 17:3. John 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, And this is eternal life, that they may know you, el único Dios the verdadero, only true God, y a Jesucristo a quien has enviado. and Jesus Christ whom you sent. Nosotros no podemos pensar de que un día vamos a ir al cielo We cannot think that one day we're going to heaven, si nosotros no conocemos quién es Cristo para nosotros. and if we don't know who is Christ for us. Yo miro a los cristianos I see the Christians solamente pensando que con haber aceptado a Cristo just thinking that because I accepted Christ, tienen el boleto directo al cielo. they have the ticket to heaven. Lo demás no importa. But everything else is not important. Pero la palabra nos dice, But the Word says es necesario conocerlo a Él. it's necessary that you know Him. Cuando nosotros lo empezamos a conocer a Él, But when we begin to know Him, nosotros empezamos a disfrutar de una vida, we begin to enjoy a life. no solamente en esta tierra, Not only in this life, sino que la vida eterna que vamos a tener con but in Él. the eternal life that we're going to have with Him. Esa es la única forma como nosotros podemos conocer a Cristo. That is the only way that we can know Christ. Cristo reveló el deseo de su corazón en las Escrituras. Christ revealed the desire of His heart in the Scriptures. Él se dejó plasmado en la palabra He put Himself in the Word para que nosotros lo descubramos a Él, so that we could see Him, para que nosotros lo disfrutamos a so we Él, can enjoy Him, para que nosotros lo digeramos a so Él, we can digest Him, para que día con día nosotros crezcamos. so that day after day we grow. Ese es el propósito de la vida That cristiana, is the purpose of the Christian life. que cada día nosotros crezcamos a la imagen de Él, That every day we grow into the image of Him. que cada día nos parezcamos más a Él y menos a So nosotros. every day we look more like Him and less like ourselves. Pero este es el problema del ser humano. That's the problem of being human. Cada día quiere ser el mismo. Every day we want to be the same. Yo tengo una preocupación grande con las prédicas de ahora en día. I am worried about the preaching today. Los pastores andan buscando palabras rebuscadas en la Biblia. Preachers go looking for normal texts. In the Ellos Word. quieren decir palabras sobrenaturales en el púlpito. They want to say words that are supernatural in the pulpit. Ellos no quieren explicar al Cristo de las Escrituras. They don't want to explain Christ of the Scripture. Ellos quieren verse bien.
They want to look good. Ellos tienen un problema grande de repetir frases, They have a great problem to repeat phrases porque eso pertenece a alguien más. because these are someone else's. Usted tiene que predicar las escrituras, You must preach the scriptures porque el escritor de esta palabra because the author of this word nos ha dado auditoría para que nosotros hablemos de ella. has given us authority to speak Tú of no him. tengas problema en describir algún texto como tú lo pienses. You don't have a problem with writing a text like Cuando you tú think. caes en ese problema When you fall in that problem, de andar buscando palabras que nadie conoce, solo tú, to look for words that no one knows but you, caes en el problema que nadie te va a entender en la iglesia. you go into the problem that no one understands you in the church. Ahora yo quiero que terminemos en esta tarde. I want us to finish this afternoon. Y a mí me gustaría terminar con un texto que leímos a mediado del mensaje. I want to finish with the text we read in the middle of this. Hebreos 1:13. Hebrews 1:3. Y Hebreos 1:13 describe a Cristo de una forma And Hebrews 1:3 speaks of Christ in a certain way. que a ti se te tiene que quedar pegado en tu mente. This must stay in your mind. Se tiene que quedar pegado en tu corazón. It must be stuck in your heart. Tú tienes que ir día con día pensando en estas palabras. It must be burnt into your heart. El autor de Hebreo, hablando de Cristo, The author of Hebrews, speaking of Christ, hablando del Hijo de Dios, speaking of the Son of God, hablando del heredero del Padre, speaking of the one who is going to inherit from the Father, él dice esto: he says this: el cual, siendo el resplandor de su gloria He is the radiance of the glory of God, y la imagen misma de su the sustancia, exact imprint of His nature, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, and He upholds the universe by the word of His power. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Having, after making purifications for sin por medio de sí mismo, by Himself, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, He sat down at the right hand of the Majesty on Versículo high. 4. Verse 4. hecho tanto superior a los ángeles, Having become much superior to the angels, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. having, as the name that He has inherited is much more excellent than theirs. Quebremos un poco el texto. We let's talk about this text for a second. Él es el resplandor de la gloria del Padre, dice el texto. He is the radiance of the glory of God, says the text. Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. Jesus is the radiance of the glory of God. Algo más que el texto nos dice: Something else the text says. Él es la imagen misma de su sustancia. He's the exact imprint of His nature. Él tiene toda la deidad en Él. He has all of the deity of God in Him. Todos los atributos existen en Él. All of the attributes of God exist in Him. Él es santo. He is holy. Él es He inmutable. is immutable. Él es glorioso. He is glorious. Él es majestuoso. He is majesty. Pero también el texto nos But the dice: text also says, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. He upholds the universe by the word of His Yo power. sé, tú te aprendiste este texto, I know you learned that text, pero yo no sé si tú sabías lo que but significaba. I don't know if you know what it means. Y mira cómo termina diciendo Pablo, perdón, el autor del texto, para que no se enojen algunos, So look how Paul writes this, or excuse me, the writer of Hebrews, so someone don't get angry. que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Says, after making purifications for sins, por medio de sí mismo, Himself, se sentó a la diestra de la majestad en las He alturas. sat down at the right hand of the majesty on high. Se sentó a la diestra He sat down at the right hand de la majestad en las alturas. of the majesty on high. Hermanos, Cristo reina. Jesus reigns. Él no fue rey ahora. He is not now a king. Él ha sido rey por He siempre. has always been the king. Él es la imagen del Dios He invisible. is the image of the invisible God. Nosotros tenemos que ver a Cristo como el todopoderoso de las Escrituras. We must see Christ as the all-powerful. Este texto nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre. The text says He's seated at the right hand of God. Ahora, algo que el texto dice también Something the text also says. es que Él le ha dado un nombre. He's been given a name. Y esto está en Filipenses And this 2:11. is Philippians 2:11. Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, He's been given a name that's over all names. para que en ese nombre So that in that name, toda rodilla se doble
Every knee shall bow. No importa dónde estén. It doesn't matter where they are. No importa si están en el cielo. It doesn't matter if they're in the heavens. No importa si están en esta tierra. It doesn't matter if they're in the earth. No importa si están debajo de esta tierra. It doesn't matter if they're under the earth. En aquel día todos tienen que doblarse de rodillas ante Él. And that day everyone must bow the knee. Y tienen que confesar con su boca And they have to confess with their mouth de que Él es Señor, that He is Lord, de que Él reina, that He lives. de que Él es el Cristo que vino a morir por nosotros en una cruz. He rules and He's the Christ that came to Y die que for us on the gracias cross. a Él y el sacrificio de la cruz del Calvario, Thanks to Him and the sacrifice that He gave on Calvary's cross. ahora tú y yo tenemos vida en Él. Now you and I have life in Him. Ahora nosotros hemos sido separados. So we have been separated. Ahora nosotros somos santificados en su We are nombre. sanctified in His name. Por eso es que Él dijo, es necesario que yo me vaya, That's why He said it's necessary that I go. pero yo no los dejaré solo. But I'm not leaving you alone. Yo mandaré a alguien que esté con ustedes todos los días de su vida, I'll send someone that's with you all the days of your que life purifique sus vidas. that would purify your life. Este es el comentario central de la vida del cristiano. That's the commentary, the central commentary of the Christian life. Debemos de vivir en una constante purificación. We should live in constant purification. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesus is the Lord and for the glory of the Father. El texto original dice, Él es el esplendor de su The gloria. text says He's the radiance of the glory of God. Nosotros tenemos que declarar esto. We must declare this. Yo leí un texto al principio, I read a text at the first, o más bien dicho, un verso de Atanasio. or a verse of Athanasius. Creemos en un solo Dios, We believe in one God, Padre Todopoderoso, Father, the all-powerful Father, y en un solo Señor Jesucristo, and one Lord Jesus Christ, nacido del Padre, born of the Father, la misma sustancia del Padre. the same substance of the Father. Él es Dios de He dioses. is God of God. Él es luz de luz. He is light of light. Él es Dios verdadero de Dios He verdadero. is the true God of true God. Engendrado, mas no creado. He is begotten but not created. Y de la misma naturaleza del Padre. The same nature of the Father. Ese es el Cristo en que nosotros creemos. As this is Christ who we believe. Ese es el verbo que era en el principio. That is the verb that's in the beginning. El que era en el principio con Dios. The one who was with Jesus in the beginning. With Y God in el the beginning, que era, es y será Dios por and the siempre. one who is and will forever be. Por los siglos de los siglos. Forever Amén. and ever. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias le damos, Señor, por lo que usted ha dejado escrita para que nosotros comprendamos a través de ella, Señor. Padre, le pedimos sabiduría no de este mundo, sino de lo alto, Señor. Para que podamos entender, Señor, cada una de las palabras que están escritas. El poder de su Espíritu Santo, Señor, nos dé esa sabiduría y también nos dé el conocimiento de usted día con día, Señor. Su palabra dice que Él nos hablará de usted. Ayúdenos, Señor, a crecer cada día y que cada día nos parezcamos más a usted y menos a nosotros. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.